Bueno, amigos, amigas de Radio Portales, de este programa Vamos, Somos Chilenos, regresamos para seguir conversando con ustedes. Quien les habla, Luis Quilapán Clavel. Sus preguntas las pueden hacer al más 569-8360-3358. Más 569-8360-3358. Junto a Jaime Morales, que está siempre los martes con nosotros, nos acompaña hoy día Ruggero Cosi, candidato a convencional constituyente para el periodo que se viene, por Renovación Nacional. Él es director del Instituto Libertad. Ha sido muy interesante hasta ahora lo que hemos estado conversando. En el bloque anterior, Jaime estaba hablando sobre los partidos políticos y queremos retomar nuestra conversación sobre los partidos políticos, pero que no se nos olvide consultarle después a Ruggero qué es lo que él cree que es importante que tenga una constitución después o durante, salga del proceso constituyente al cual nos vamos a enfrentar. Así que, Ruggero, te dejo eso para estar pensando en esa respuesta y vamos con Jaime, que está aportando algo sobre los partidos políticos. Adelante, Jaime. Sí, yo más que nada quiero enfatizar lo que te mencionaba antes, de que durante el proceso constituyente, antes de la votación del plebiscito, estábamos viviendo, voy a repetir lo que dije en la primera parte, que estábamos viviendo entre sueños y pesadillas, sueños porque algunos pensaban que todo esto iba a solucionar todos los problemas de la Constitución y los problemas de todo que nos aquejan como sociedad, y eso no es verdad. Y lo otro era vivir de pesadillas, que iba a caer el país a pedazos económicamente, socialmente, y que eso también es mentira. La respuesta de verdad, creo yo, con los pies en la tierra, humildemente creo que es que depende de nosotros. Depende de nosotros. Y ver a Ruggero acá me da una muy buena sensación, porque quiere decir que, por lo menos RN, en un partido tradicional, está poniendo las fichas por rostros nuevos, por caras nuevas, que tengan que decir algo, que tengan los fundamentos y tengan la capacidad para poder llegar a buen puerto, a una buena constitución de todos que podamos contribuir. Dicho sea paso, también yo quiero agradecer a Ciudadanos, que no tienen representatividad en Valparaíso, no tienen un cargo ni nada, y que también agarró mi proyecto, mi programa, y me da la posibilidad de competir en las municipales, y eso para mí es súper valioso y estoy súper agradecido. Y también quiero agarrar a la gente, porque la gente me dice, oye, ¿el independiente o todavía ciudadano? No, lo que pasa es que yo tenía un proyecto, un programa, que lo pasé por todos lados. Y el único partido que no me pidió nada a cambio fue Ciudadana. Entonces, vaya el agradecimiento para ellos por creer en el proyecto, en el programa, en la gente que está con nosotros y que lo estamos llevando a cabo. En ese sentido, quiero decir que los partidos políticos tradicionales, creo que ese fue su máximo, su mayor problema. La falta de renovación, la falta quizás de escuchar un poco más a la ciudadanía y de poder tener en claro cuáles eran las necesidades para ir modificando, haciendo las normas rápidamente o que fueran más eficaces y que no nos ocasionaran este tipo de problemas. Hoy día yo creo que esa fue la... Y esto generó también un estereotipo de político tipo también Oye, hace poco tuve una publicación que me llamaron algunos amigos políticos de la comuna que me retaron, incluso me dijeron, oye, no estáis denostando, no estáis... Yo en realidad no lo hice con nada personal, pero yo lo que le dije a la gente era que si la gente esperara que yo como candidato a alcalde fuera alguien que llevara la torta a la Junta de Vecinos, alguien que hiciera bingos o alguien que me vistiera diferente para ser candidato, no voté por mí porque yo no iba a ser ese candidato, porque la idea de esto es ir renovando e ir trabajando en verdad con ideas, proyectos, programas, que es donde debiese ser la política. Creo que se acabó el populismo político. Yo creo que la gente ya no cree eso. La gente está por la idea, por el fondo, y para ver con las soluciones reales y que las cosas se hagan como corresponden. Y esta es nuestra gran oportunidad en la constituyente. Bueno, es verdad, ojalá, como dice Jaime, ojalá la gente se lo hubiera borrado de la mente las ofertas que son populistas, muchas de las ofertas son populistas, son de difícil implementación. De hecho, el cambio constitucional probablemente ha generado mucha expectativa en la ciudadanía, que, como decía Jaime, también es muy probable que la Constitución no solucione.
cosas concretas. Por ejemplo, el tener una educación de calidad es solamente un deseo, porque la calidad no se escribe en la Constitución. La calidad pasa por otros procesos. O lo mismo ocurre con la salud, o tener una pensión digna. Bueno, digna habría que definir qué significa digna, porque lo que es digno para uno puede ser indigno para otro. No hay un consenso sobre cómo se mide, porque la dignidad es propia del ser humano. Entonces es muy difícil asumirlo como un todo, que todos van a ser dignos. Todas esas cosas son bonitas para lograr adhesión, hasta que la igualdad, o no sé, se haga costumbre. También son eslogan. Pero cuando lleguemos a lo concreto, que ahí es donde está Ruggiero está en lo concreto. Él está postulándose para escribir la Constitución. Entonces yo solamente como un insumo le planteo esto, cuáles son lo que la gente cree en la calle. Yo creo que mayoritariamente la gente cree que la solución le va a solucionar sus problemas, la Constitución. Entonces, ahora le pregunto concretamente lo que había dejado lanzado al comienzo de este segundo bloque a Ruggiero. ¿Qué es tu inspiración? ¿Qué es lo que tú buscarías asegurar en la Constitución o cambiar de lo que actualmente está funcionando o que está funcionando con alguna observación? ¿Cuál es tu idea general en torno al trabajo constitucional? Yo comparto mucho el diagnóstico que hacía Jaime. Me gustó escucharlo porque obviamente aquí confluyen muchos sueños, mucha expectativa, mucho optimismo, y eso es bueno, pero hay que saber manejarlo. Ayer escuchaba a alguien que decía que la nueva constitución viene con más ofertas que el Cyber Monday. Y hay que tener cuidado con eso, po. Hay que tener cuidado porque poniendo las cosas en perspectiva, con los pies en la tierra, la Constitución es, de algún modo, la arquitectura, el marco general donde tenemos que convivir como sociedad. Es la ley de leyes. ¿Ah? Debajo de la Constitución se cuelgan todas las demás leyes. Leyes en materia educacional, de pensiones, de salud, en fin. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer una Constitución? ¿O qué es lo que no le podemos pedir a una Constitución? Lo que sí puede hacer y tiene que hacer la Constitución es establecer el régimen de gobierno. O sea, cómo zanjamos nuestras diferencias como chilenos y a quién le damos el encargo de gobernar por un determinado periodo de tiempo. Eso sí lo tiene que hacer la Constitución. Y ahí comparto lo que dice Jaime. O sea, buena parte de la crisis que estamos viviendo es porque estuvimos estancados en un montón de reformas que la ciudadanía está pidiendo y que no se tramitaron como leyes en el Congreso. Porque ha existido un constante bloqueo, y lo hemos visto con bastante claridad en este segundo gobierno de Sebastián Piñera, donde tenemos un presidente que sale electo con la mayoría de los votos y lo bloquean constantemente. Entonces, eso es algo que tenemos que resolver. Yo creo que es algo donde la Constitución, la nueva Constitución, puede hacer un aporte y puede mejorar mucho en términos de gobernabilidad, de representatividad. Que quien sale electo pueda ejecutar la agenda política por la cual los ciudadanos votaron por él. Si eso significa cambiar de un régimen presidencial a uno semipresidencial, podremos discutir los aspectos técnicos, los pros y los contras, pero es algo que tenemos que resolver. Eso es lo primero. Lo segundo, Luis, Jaime, Fernanda, yo creo que, y esta es mi posición política, no podemos desconocer las cosas buenas de los grandes principios económicos que han regido este país en los últimos 30 años. O sea, el llamado modelo sacó a muchas personas de la pobreza. Ha empoderado a la clase media. La gente se compró su auto, se compró algunos, los que han tenido quizás más suerte, han podido comprarse una casa, cosa que quizás sus abuelos no pudieran ni siquiera imaginar en algún momento. Entonces, hay primeras generaciones en la educación superior, ya que quizás nunca soñaron con ir a estudiar afuera. Todo eso ha sido porque el llamado modelo
que yo lo grafico en ciertos principios de una economía de mercado abierta, donde Chile ha suscrito tratados de libre comercio con el resto del mundo, que nos ha permitido importar y exportar, dar a conocer nuestros productos y recibir los productos de otros lugares donde nosotros no tenemos ventajas competitivas. En fin, todas las bases de una economía de mercado abierta creo que hay que mantenerlas, hay que perfeccionarlas, porque también es cierto que se han cometido abusos, y en ese sentido creo que sería importante, por ejemplo, contemplar en la nueva Constitución autonomía para ciertas instituciones vitales, conservar la autonomía del Banco Central, pero también darle reconocimiento constitucional al Tribunal de la Libre Competencia, por ejemplo, ¿ah? Para que sí se dé una señal de que se va a combatir con mano dura la colusión, ¿ah? Que fue tan dramática en el caso del papel confort, en fin, o de los medicamentos, aún más dramático, o la Comisión para el Mercado Financiero, en fin, instituciones que permiten que la economía se desenvuelva de acuerdo a los principios de la oferta y la demanda, pero que corrija los defectos del mercado, porque vamos a estar de acuerdo en que hay defectos. Y en tercer lugar, con esto termino, Jaime, perdón, modernizar el Estado, porque así como hay defectos en el mercado, hay claros defectos en el mercado. La gente no quiere más Estado, esa es mi impresión. La gente quiere un mejor Estado, quiere una administración pública que llega rápido, que llega a tiempo, que es digital, que la gente no tenga que ir a hacer cola a los servicios públicos y lo pueda hacer desde su casa, que algo se ha avanzado, pero todavía queda mucho pendiente. Que los permisos se tramiten rápido, en el caso de quienes tienen que tramitar permisos con el Estado. Modernizar el Estado, darle autonomía a ciertas instituciones, y voy a decir algo que puede ser políticamente incorrecto para ciertos sectores, pero hay que profesionalizar, darle mayor meritocracia en la elección y en la carrera de los funcionarios públicos. O sea, tenemos una oportunidad de hacerlo. O sea, lo bueno de la nueva Constitución es que nos permite incluso soñar con estas cosas para quienes somos de la centro-derecha. Sacar a tanto funcionario público que está ahí amarrado, como le dicen en Argentina, los ñoquis de la administración del Estado. Bueno, profesionalizar, modernizar el Estado, yo creo que es algo que quieren los chilenos. Y hay temas también, bueno, varios, en materia de calidad de vida, descentralización, tema de la seguridad, pero en fin, yo creo, Luis, que la discusión de la nueva Constitución de a poco va a ir bajando a tierra, y vamos a irnos dando cuenta de que hay cosas que se pueden mejorar, y hay cosas como todo lo que tiene que ver con seguridades sociales en materia de pensiones, salud, vivienda y educación, que solamente podemos aspirar, y creo que yo es la mejor solución, a ponerlas como metas en la nueva Constitución. Pero para no caer en el populismo, como decía Jaime, en un Estado que gasta y gasta y gasta sin responsabilidad fiscal, tenemos que seguir delegándole esa tarea al legislador. No a los jueces a través de la Constitución, sino que al legislador. Así que, bueno, en fin, da para muy largo, pero yo creo que son algunas de las cosas que podemos empezar a pensar en esta nueva Constitución. Sí, yo quería complementar lo que dice Ruggiero. Me disculpa, Luis, de verdad, me tomaste las palabras de la boca, porque justo cuando estaba complementando el punto 2 y te iba a decir la modernización del Estado, que es fundamental, es un eje 1, pasó el dato, eje 1 de mi campaña, modernización burocrática municipal, que la administración pública es fundamental. Cuando mi equipo me dice, oye, pero eso no vende, la gente tiene que entender que para transparentar y que no pase lo que pasó en Comunal, o no pase lo que pasa en cada uno de los departamentos, tiene que haber transparencia y modernización de los aparatos públicos, municipales en este caso, es fundamental. Creo que es fundamental lo que dijo Ruggiero. Pero lo otro también es importante. Cuando yo una vez tuve una discrepancia o discusión, cuando yo le decía, lo que pasa es que el TC echa todo por abajo, cualquier normativa o cualquier discusión o ley la tira hacia abajo, el Tribunal Constitucional. ¿Te acuerdas, Leo, no? Y tú me decías, sí, pero no es culpa del tribunal. Ese es el problema, no es culpa del tribunal, es culpa de la institución, que tiene que dictar los principios que sean más amplios para que las leyes puedan seguir su curso. Esa era la respuesta en ese entonces, quizás ahora se me ocurrió, pero me parece que esa era la definición. Hay que tener claro, como dice bien que la Constitución dicta principios de bases que van normando las otras leyes hacia abajo. Eso está claro y clarísimo. La gente lo tiene que tener más que claro, ¿ya? Que no se puede decir un valor en especial o no podemos caer en la política de los derechos sociales en la Constitución, porque eso no tiene ningún sentido. En otros países se vio, como en Alemania, que después tuvieron que volver a lo que tenían antes, porque
no tenía ningún asidero. Pero lo que sí hay que tener claro es eso, de que los principios quizás que en esta nueva oportunidad que tenemos, una que es fundamental, que creo que la gente también lo tiene como gran bandera, que es hacerla en conjunto nuevamente en democracia, por medio del voto, con la vía azul, como dice Ruggiero, y que la podamos construir todos. Y que esos principios sean más amplios para que los cambios puedan ser más rápidos y más certeros. Retomando lo que decía Ruggiero, parece que la discusión se va a dar ahí en la convención entre un grupo que quiere más libertad y menos Estado versus un grupo que quiere más Estado y menos libertad. Y ahí sí, vamos a estar en la discusión de fondo, y lo va a dirimir el tema de los 2/3. O sea, si los que quieren más Estado son más de 2/3, vamos a tener más Estado. Y a la inversa ocurre exactamente lo mismo. Entonces, la discusión va a estar centrada en eso. Ahora, las protecciones, por ejemplo, Ruggiero nombró la estructura del Estado, cuál es el Estado que vamos a tener, está bien, creo que es una discusión importante a hacer, pero sobre el Tribunal Constitucional, por ejemplo, esa es una institución creada, obviamente, creo que no todos los países la tienen, hay otros que usan la Corte Suprema, pero siempre hay algún tribunal que tiene que dirimir si lo que los legisladores escribieron está de acuerdo a la institucionalidad, porque si no, aquí primaría la voz del más fuerte, no sé, pues, y se podría hacer cualquier cosa. Justamente la Constitución, me lo puede corregir Ruggiero, la Constitución lo que trata es de marcar el camino donde uno va a transitar la institucionalidad nacional. Yo estuve en un seminario organizado por la Horizontal, que es de Evópoli. Ellos hablaban de que también, similar a lo que hemos conversado, que se pueden lograr consensos, acuerdos, gente de sentido común, que es posible llegar a esos acuerdos. Pero Horizontal, así como Ciudadanos, entiendo también, van por una constitución minimalista, que tenga lo mínimo escrito, y que entonces todo el resto, que no esté escrito, se va a resolver en el Congreso por las mayorías que estén en ese momento. Entonces, si no hay un organismo que vele porque esa estructura esté bien respaldada, entonces entramos en una anarquía, que un día pueden resolver que el Estado no va a defender la vida del que está por nacer, y en la legislación siguiente podría primar, entonces no, el Estado tiene que defender la vida del que está por nacer. No podríamos ir dando tumbo de acuerdo a las mayorías. Eso es lo que pretende la Constitución. No sé tu visión, Ruggiero. Sí, a ver, esta discusión si la Constitución tiene que ser minimalista, que diga muy poco, o maximalista, que diga mucho, yo creo que conceptualmente no me atrevería a jugármela ni por uno ni por otro. Todos aquí, siendo honestos, nos gustaría que diga lo que uno quiere, ¿ya? Pero la vida en sociedad es compleja y no vamos a estar de acuerdo en todo. Entonces, por eso yo entiendo esta idea de tratar de que la Constitución sea minimalista en el sentido de que diga poco, pero estemos todos de acuerdo en ella. La Constitución de Estados Unidos tiene muy pocos artículos, ¿ya? Y con el tiempo se ha ido legitimando y hoy en día es impensable que la vayan a reformar, la han ido interpretando de distinta manera la Corte Suprema, pero yo entiendo un poco así esta idea de que sea minimalista, de que no hayan reglas dentro de la Constitución que dividan radicalmente a los chilenos. Van a haber algunas que no le gusten a todos, a quienes estén dentro de ese tercio, ¿ah? Que no alcance a bloquear, y que sí van a aceptar los 2/3. Eso va a ser así. No todos van a salir contentos con la nueva Constitución. Pero hay que tratar de que sí sea la Constitución de todos los chilenos, los del apruebo, los del rechazo, los que no fueron a votar también. Eso es Importante, Ruggiero, muy importante lo que tú acabas de decir, los que no fueron a votar, porque tenemos que recordarle a nuestros auditores que en el plebiscito de salida, cuando ya la Constitución esté aprobada por la Convención Constitucional y se la propongan el nuevo texto de Constitución de Chile al pueblo,
el voto va a ser obligatorio. Así que los que no fueron a votar en esta oportunidad se van a ver obligados a pronunciarse, aunque anulen, da lo mismo, pero van a tener que ir a las urnas y van a tener que pronunciarse. Entonces, ahora, dicho lo anterior, Luis, o sea, para responder la pregunta, en general, todos los estados democráticos han ido estableciendo tribunales constitucionales o cortes constitucionales. En Estados Unidos la Corte Suprema, ya en Alemania hay un tribunal constitucional como lo conocemos hoy en día en Chile. Y recordar también que el Tribunal Constitucional chileno es una creación sumamente republicana, o sea, va adquiriendo fuerza a través de sucesivas reformas, una de las más importantes en el gobierno de Allende y la otra en el gobierno de Ricardo Lagos. ¿Ya? Entonces, no es una creación de la dictadura de Pinochet, como se suele decir, no, es una institución republicana, porque efectivamente el principio que hay detrás es el de la supremacía constitucional. O sea, que el legislador no es infalible, el legislador comete errores, y más todavía, a veces el legislador se pasa de la raya y pretende saltarse los procedimientos. Lo hemos visto ahora a propósito de algunas discusiones, estos resquicios constitucionales para ciertas reformas que debieran ser por ley y la han hecho a través de reformas constitucionales. Eso es un fraude a la Constitución, perdónenme que lo diga. Y eso es lo que buscan controlar, ya sean las Cortes Constitucionales o Tribunal Constitucional. Antes era la Corte Suprema, de hecho, antes de la reforma de Ricardo Lagos. El punto es que a mí me parece necesario que exista esa instancia. Y en general, ahí quizás discrepo un poco, o quizás malentendí lo que dijo Jaime, pero el Tribunal Constitucional chileno en los últimos años ha permitido reformas de todo tipo. Recordemos que este Tribunal Constitucional validó, con matices, parcialmente, la ley de despenalización del aborto. O sea, uno de los proyectos de ley más polémicos y que más divide quizás a los chilenos en muchos aspectos valóricos. Y el Tribunal Constitucional dijo, mire, el legislador puede hacerlo, no es contrario a la Constitución. Entonces, en ese sentido, es posible que las mayorías contingentes puedan ejecutar su agenda. Y eso, nos guste o no, es parte de las reglas democráticas. Entonces, tener una Constitución que diga demasiado, cristaliza, rigidiza demasiado las discusiones y entra en constante crisis. Y ese es un problema para la convivencia en el largo plazo. Eso, bueno, Ruggiero, yo leí, por ejemplo, la Constitución de Venezuela. Mira, no me gusta usar el ejemplo de Venezuela, así que la voy a cambiar por la de Ecuador, mejor, porque cuando sale esto peyorativamente, nos va a cambiar y vamos a hacer Chilezuela, suena como un discurso medio rayado. Pero veamos la de Ecuador o la de Bolivia, que fueron constituciones que fueron rehechas en un proceso más o menos parecido al nuestro. Tiene diferencia porque ellos usaron una asamblea constituyente que tiene una connotación diferente. Pero al leerla, particularmente en el articulado referido a los derechos sociales, es una enumeración interminable de derechos, pero que no tienen sustento financiero lógico. Es decir, en el proceso constitucional en que tú vas a estar, Ruggiero, van a empezar a surgir ideas de asegurar muchas cosas sociales, muchas cosas. Pero que ahí en esa instancia, ¿quién va a poner la voz cuerda de qué también está el Estado de Chile para sostener esos deseos que entonces podríamos terminar como la Constitución ecuatoriana o la boliviana, obviamente que la venezolana, con un listado interminable de los derechos ciudadanos? En muchos países la gente después le cobra la palabra al Estado, le dice, bueno, aquí la Constitución dice. ¿Cómo tú crees que se va a lograr por lo menos mitigar este listado de deseos que la gente obviamente cree que puede poner en la Constitución y que el Estado entonces tiene obligación de entregárselo a como dé lugar? Ruggiero. A mí no me parece mal que la Constitución diga que el Estado deberá velar porque haya una educación de calidad, de acceso gratuito. No me parece mal en la medida que todo esto esté regulado por leyes, ¿ya?
y que la Constitución no sea un texto que uno pueda, como dices tú, Luis, cobrarle después al Estado ante los tribunales directamente, ¿ya? Porque ese es el gran problema del modelo de países como Ecuador, en España también sucede, desconozco el caso de Bolivia, que lo que dice la Constitución tú directamente lo puedes reclamar en tribunal. Y ahí se produce un problema mayúsculo. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, porque ¿qué pasa con el que no va a tribunales? Esto es guagua que no llora no mama. Y eso ya produce una discriminación importante, porque el que no tiene acceso a la justicia, el que no tiene acceso a un abogado, el que no va a reclamar al tribunal, se queda sin nada. Eso ya es un problema. Lo segundo es que los jueces no están preparados para hacer políticas públicas. Tampoco tienen conciencia del gasto fiscal. Entonces, para un juez es fácil decir, ya, usted pide esto, démoselo. Porque la Constitución lo dice. Pero ¿cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? ¿Ya? Entonces, ahí, mi perspectiva es que debemos mirar lo que han hecho países serios. No es que diga que los otros son poco serios, pero me parece que hay algunos más serios que otros, como Alemania. Alemania tiene un modelo donde la Constitución efectivamente, no es que, bueno, de partida no tiene un largo catálogo de derechos, pero más allá de eso lo que establece es que pone metas constitucionales al legislador. Entonces, la ley deberá velar por una vivienda digna. ¿Qué significa eso en la práctica? Para los que nos están escuchando, que ese es un mandato, un encargo para que el Congreso Nacional dicte leyes que vayan en esa línea. Y el legislador tiene que avanzar hacia allá. Y la legislación va a tener que hacerse mirando más el detalle, cuánto nos cuesta, qué sectores, qué segmentos de la población, socioeconómicamente hablando, le vamos a dar prioridad para ir avanzando, y cómo vamos avanzando progresivamente. Entonces, vamos legislando con responsabilidad fiscal, la Constitución no pasa a ser un texto meramente de papel que nadie cumple, sino que el que lo tiene que cumplir es el legislador. La ciudadanía sabe que se lo puede exigir al legislador, pero no ir directamente a un tribunal, porque eso nos genera un gran problema. Y yo diría que aquí hay bastante consenso en sectores que van desde la democracia cristiana hacia la centro-derecha, en esta idea de seguir el modelo más alemán que el modelo español, o lo que tú mencionas en constituciones latinoamericanas como Ecuador, Bolivia. Yo miraría eso sí también el caso colombiano, que si bien la Corte Constitucional colombiana es bastante activista, la Constitución colombiana permitió un despegue económico de Colombia increíble, ha permitido avanzar progresivamente en mayores niveles de paz. Es un proceso interesante de seguir. Se lo dejo ahí arriba de la mesa. Eso ratifica que el proceso se puede hacer en paz y puede ser mejor para el futuro de Chile. Entonces, aquí le voy a preguntar a María Fernanda, porque tal como sabemos, este proceso nació un poco presionado, o bastante presionado por la violencia. Entonces puede que el proceso constitucional, ahí donde Ruggerio va a estar trabajando en la nueva constitución, con su idea, quizás vamos a mantener este grado de violencia que estamos viendo en las calles, que no es otra cosa que presión sobre lo que estén haciendo los convencionales, para tratar de obtener lo que algunos pretenden que sea exigible a como dé lugar. Entonces, María Fernanda, ¿cómo ves tú esta combinación entre la paz, que era el acuerdo por la paz, y la nueva constitución? La nueva constitución, estamos claros, Ruggerio va a estar trabajando la paz. ¿Cómo ves tú el tema de la paz? Mira, la verdad es que creo que hay que hacer una autocrítica a nuestro gobierno, a mi gobierno, una autocrítica por haber dejado que se consideran cosas a través de la violencia. Yo creo que es algo que se puede haber evitado desde el minuto 1. Lamentablemente hoy en día, insisto, siempre lo planteo y siempre lo voy a decir, se ve mucha anarquía. Y por lo general cuando se ve anarquía se combate con anarquía. Ya no sé si me explico. Y yo espero que ese escenario no llegue. Yo espero que ojalá el proceso dejemos que sea totalmente democrático,
no exista presión a través de la violencia. Creo que no es algo que mucha gente que tiene miedo, ya es cosa de repente recorrer algunos cerros y hay dirigentes sociales que están aburridos porque hay gente que se le ocurre cerrar las calles, prender fuego a los autos, quemar cualquier cosa que se le dé al paso con tal de exigir sus derechos, y yo creo que sí no corresponde coartar a las terceras personas que sí quieren paz, que sí creen en una democracia, que sí creen que en estos procesos se pueden dar. Ya estamos en el proceso constituyente, ya ganó el apruebo, por lo tanto fue muy democrático, y creo que hay que dejar que avance como corresponde, en los tiempos que ya todos manejamos, que los candidatos constituyentes tengan la libertad de poder expresar su opinión, cuáles son sus prioridades, qué es lo que piensan. Creo que personas como Ruggiero pueden explicar a la ciudadanía, porque no todos tenemos expertise en temas constitucionales, y no tenemos por qué tenerlo, ¿ya? Yo, por ejemplo, me considero una persona que no tiene expertise, pero sí soy una fiel defensora de la democracia y la participación ciudadana. Sí. ¿Sí, Luis? Sí, lo que pasa es que nos está quedando un minuto. Ah, ya. Entonces, quiero que nos despidamos. Ruggiero, quiero agradecerle la participación a Ruggiero, y lo mismo a ustedes. Yo creo que estamos invitados a Ruggiero cualquier martes que quiera estar con nosotros y compartir acá. De verdad, sería muy bienvenido. Así que, amigos, María Fernanda, te agradezco mucho, Jaime, y Se nos pasa muy rápido el tiempo, no me doy ni cuenta. Exacto. Hay tanto que Es decir. súper entretenida la conversa. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación.